Muy pero muy buenas noches para todos, bienvenidos a Agenda Abierta, una agenda abierta especial en esta ocasión, recibiendo al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Hay mucho para conversar, por cierto. Pereira, gracias por estar aquí, bienvenido, ¿cómo le va? Un enorme placer de estar con ustedes, siempre un gusto venir a Pando. Canelones en la mira, Canelones en el objetivo. ¿Por qué razón ha emprendido una recorrida por las diferentes localidades? Bueno, es muy importante para el Frente Amplio todos los departamentos, pero Canelones particularmente es un departamento grande, diverso, que da mucho trabajo visitarlo localidad por localidad, que el año pasado vinimos con el Frente Te Escucha y visitamos una cantidad de localidades, pero que es una de las prioridades del Frente Amplio en términos del crecimiento político y del crecimiento también electoral. El Frente Amplio tiene que apostar no solo al crecimiento en el interior profundo como se nos reclama, tiene que apostar a crecer en Montevideo y a crecer en Canelones. A pesar de que hemos tenido grandes votaciones en Montevideo y Canelones y hemos conservado las intendencias de Montevideo y de Canelones con más del 50%, hubo otras elecciones donde el Frente Amplio votó mucho mejor que en esta última. De forma tal que recuperar el volumen de votación del Frente Amplio en estos dos departamentos es absolutamente prioritario, como también aumentar la cantidad de militantes que son los que luego, a través de su protagonismo popular, cambian las realidades. Las realidades las cambian los pueblos movilizados, los pueblos estudiosos, los pueblos que se cultivan, los pueblos que se emancipan, los pueblos que sueñan, los pueblos que disfrutan del arte, de la cultura. Y ese pueblo frente amplista es un pueblo muy pujante. Entonces, de alguna manera, esta prioridad colocada en Canelones, como colocada en todo el país, implica el reconocimiento del Frente Amplio de que había tenido ciertos niveles de alejamiento de la militancia, de los sectores sociales, de los sectores productivos, de los sectores religiosos, y que esa cercanía la tenemos que retomar. Y bueno, Canelones también va a ser sede del 52 aniversario del Frente Amplio, en un acto que se está organizando en Parque El Plata, en lo que denominamos la Plaza Ruperto más comúnmente, al costado del arroyo, y allí va a haber un espectáculo artístico con artistas nacionales, con raperos, con Alejandro Balvis, con Rolando Paz, y también van a hablar los jóvenes del Frente Amplio de Canelones y la presidenta Susana Muniz de la departamental, y quien habla trazando la perspectiva de todo el Frente Amplio a nivel nacional, sí, para reconstruir la organización política que se precisa para ganar las elecciones de 2024 y construir un nuevo periodo frente amplista que ojalá sea igual de largo que el anterior o mayor. Es decir, no estamos pensando en 5 años, sino estamos pensando el Uruguay de 2050, el Uruguay de la proyección económica, de la integración regional, de las oportunidades, de la complementación productiva, del programa transformador que tiene el Frente Amplio para cambiar la sociedad uruguaya, ¿no? Pereira, ya que estamos hablando de Canelones, hay una interna adelantada, como lo sostuvieron algunos actores políticos del propio Frente Amplio, digo, por ese roce, por momentos choque que hay entre Orsi, Cose, Orsi, que quedó al descubierto por la crítica de Orsi, una crítica hacia adentro, ¿no? Hacia la fuerza política por el acto de Cose con Lula. ¿Qué reflexión, qué opinión tiene usted sobre eso? La crítica de Yamandú no es al acto de Carolina, sino a la convocatoria del Frente Amplio. Exacto. Y yo me hago responsable de esa convocatoria, además estoy convencido de que había que hacerlo. Por supuesto, ya lo he conversado con Yamandú, le he dado mi punto de vista. Esta información llegó al Frente Amplio el domingo, de que había una posibilidad de que Lula aceptara una distinción llamado Más Verde, y en ese caso Lula podría hablar del balcón de la Intendencia. En ese caso nosotros informamos el lunes al secretariado ejecutivo y a la mesa del Frente Amplio, en el sentido de que si eso sucedía, el Frente Amplio iba a convocar, porque Lula era una figura defendida por el Frente Amplismo en los peores momentos de su vida, cuando estaba preso en Curitiba, cuando tuvieron un golpe de Estado precisamente por temer a Dilma Rousseff, y que era para los Frente Amplistas una buena cosa poder expresar un sentimiento que siente. Sabíamos que era un riesgo convocar de un martes para un miércoles, lo analizamos y llegamos a la conclusión de que sí, que se podía llegar a llenar esa explanada, y de hecho se llenó. Seguramente si hubiéramos tenido 2 o 3 días más hubiera sido mejor,
pero lo cierto es que llegamos a un gran acto en la explanada municipal. Un rato después yo estuve presente en la explanada, estuve tanto con la gente como luego adentro de la Intendencia. Un ratito después me fui a la chacra de Mujica, tuvimos una gran reunión con Lula y su esposa, Fernando Haddad, ministro de Economía, Celso Amorín y muchos integrantes del gobierno Lula, donde nos quedamos con mucha cosa, ¿no? Digamos, no olvidemos que en esa chacra se juntaron los dos líderes más influyentes de América Latina, Pepe Mujica y Lula da Silva. Y no es una cuestión menor que la principal potencia del mundo, el presidente de la principal potencia del mundo, se reúna con dirigentes del Frente Amplio y con Pepe Mujica y Lucía Topolansky para conversar de integración, para conversar de la situación brasilera, para mirar la perspectiva regional. Bueno, yo quiero hablar de un acumulado. Pereira, yo quiero hablar el Frente Amplio no puede perder por una anécdota, ¿no? Bien, yo quiero hablar de asuntos internacionales también, ¿no? O de la perspectiva que tiene el Frente como tal, pero no me quiero ir de estos chisporroteos que hay, porque usted también hizo alguna declaración respecto a el Congreso Intendente y usted calificó como una desinteligencia el hecho de no haber llegado a un acuerdo. Por allí Orsi tuiteó en algún momento de que le entregaba la presidencia a Cose, pero Cose no la quiso. ¿Eso es cierto, Pereira? Bueno, se intentó llegar a un acuerdo y se llegó a un acuerdo que fue el que presentamos. Después nosotros pero ¿hubo ese ofrecimiento por parte de Orsi a Cose? Sí, hubo, sí. ¿Y Cose no la quiso? No la quiso, no. Entendió que en la circunstancia actual, igual que entendimos el resto, lo mejor era que se asumiera por mitades el periodo. Porque, bueno, es una tarea dura. Las intendencias de Montevideo y Canelones son las intendencias de mayor porte, donde el intendente tiene mayor cantidad de actividad, y se entendió que esta era lo mejor. Nuestros compañeros frente amplistas del interior, básicamente, pero también de Montevideo, entendieron que esta decisión fue equivocada de parte de la presidencia y de parte de los intendentes. Bueno, pero la crítica tiene que ser a mí, porque yo fui el que generé ese acuerdo. Y los errores hay que admitirlos. En la política actual uruguaya partimos de la base que errar no es humano. Errar es lo más humano del mundo, y admitir el error es lo más humano del mundo. Si el presidente del Frente Amplio acordó con los intendentes esta fórmula y el presidente del Frente Amplio y la vicepresidenta no acertaron, y la dirección del Frente Amplio entiende que esto fue un error, nosotros públicamente lo admitimos. Y luego, si entendemos que cuando hay pulsiones internas va a haber determinados chisporroteos, determinadas diferencias, determinados matices, eso es parte de la vida. Nadie puede pensar que va a haber una elección interna en un partido que va a pelear la presidencia y que eso no va a traer ninguna desavenencia. En todos los partidos va a traer desavenencia. Ya vemos lo que está pasando en el seno del Partido Nacional. ¿Cuántas veces tuvieron que suspender el Congreso del sector todo porque no hay acuerdo en cómo procesar el tema de candidaturas? Entonces no es que hay un problema en el Frente Amplio de candidaturas. El Frente Amplio está muy lejos de discutir candidaturas. El Frente Amplio va a discutir candidaturas cuando termine este año. Ahora, obviamente hay compañeros y compañeras que están posicionados en condiciones de ser candidatos a presidente y con gran chance de ser presidentes o presidentes. Y dos de ellos son Yamandú y Carolina. También está Andrés Lima, también está Mario Vergara, también está Óscar Andrade. Y de estos 5 nombres, probablemente, si es que nos surge alguno más, van a surgir los candidatos a presidente. Y lo mejor de todo es que el pueblo uruguayo los va a poder elegir. Aquellos frente amplistas que votan en la interna frente amplistas, que son cientos de miles. Bueno, cuando eso se resuelva, el soberano manda. Y allí lo que todos tenemos que estar comprometidos es que el Frente Amplio va a liderar esa campaña política. Nosotros no podemos cometer más errores. El presidente lo elige efectivamente una elección, y el vicepresidente lo elige el Frente Amplio o la vicepresidenta. Entonces tenemos que llegar a esa contienda con estos temas resueltos. ¿Es posible llegar con estos temas resueltos? Sí. ¿Hay voluntad de los intendentes? Sí. ¿Hay voluntad de aquellos que no son intendentes pero que tienen liderazgos frente amplistas? Sí. Y tenemos un... Bueno, pero momento que acaba de mencionar algo medular, porque el Frente Amplio perdió tiempo en las pasadas, en las elecciones pasadas, y descartó y manoseó gente, como se dijo, pero no lo va a hacer. Que es, y usted se refiere a la vicepresidenta. Acá va a ser distinto. Va a terminar y
el Frente Amplio va a designar a la vicepresidenta. Es que los candidatos no son candidatos que se presentan por el club de la esquina, se presentan por el Frente Amplio. Y el Frente Amplio es un partido que tiene una conducción política, elegida por una elección interna, de muy amplia votación también. El presidente tiene derecho a hacer propuestas, pero va a ser la mesa política del Frente Amplio la que va a resolver la candidatura a la vicepresidenta. Bueno, ahí hay un cambio en comparación con lo ocurrido antes. Hay un cambio, ¿o no? Pero es que una parte de nuestro trabajo del Frente Te Escucha es verificar cuáles son las organizaciones sociales que piensan de por qué perdió el Frente Amplio. ¿Y usted cree que nosotros no tomamos nota de lo que nos dicen los compatriotas que están en los sindicatos, en las cooperativas, en las sociedades de fomento rural? En definitiva, para eso se sale, ¿no? Para tomar nota. Y tomar nota y clasificarlas y ver los niveles de importancia es una parte de un trabajo que están haciendo los sociólogos Leal y Labat y otros compañeros y compañeras de la estructura del Frente Amplio y de la organización, con nuestra gente vinculada al software del Frente Pereira, Amplio. ¿qué pasa con la posibilidad de que...? Y nosotros tomamos varias notas. Una es que en este tema de la vicepresidencia la gente lo vio como un problema. La gente vio como un problema el alejamiento del Frente Amplio de las organizaciones sociales, y esta rueda que hicimos el año pasado de visitas supuso 1.500 reuniones, 1.500 horas de reunión, con 1.500 organizaciones distintas. Y supone unas 4.500 respuestas a cada una de esas preguntas, que le dan herramientas al Frente Amplio para programa y para la perspectiva política. ¿Y qué pasa con el hecho de que, por ejemplo, ¿no? Ahora está por culminar el congreso de una de las fuerzas tal vez más con mayor musculatura, que es el MPP, que habla de la posibilidad de que ingresen nuevas agrupaciones al Frente Amplio? Hay que discutirlo. Yo soy partidario, lo dije en toda la campaña interna del Frente Amplio, precisamos un frente más frente y más amplio. Y si es más frente y más amplio, es con más gente. Es con gente que hoy no está en el Frente Amplio. ¿Eso hoy tiene nombre? No, pero es una política de alianza con sectores que hoy no están en el Frente Amplio. ¿Cuántas agrupaciones coloradas, blancas, de Cabildo Abierto no están conformes con el liderazgo que han tenido sus partidos? Muchísimas. ¿Cuántos hombres y mujeres de los partidos tradicionales nos han hablado para venir al Frente Amplio y formar filas del Frente Amplio porque se han sentido decepcionados con el gobierno actual? Muchísimas. Las últimas encuestas dan todas con mejor chance de ganar al Frente Amplio que a los partidos de gobierno. Pero eso no puede ser para nada un lugar que nos deje incomodidad, sino que hay que tensar toda nuestra organización para confirmar esos primeros indicios. Nosotros hace 5 años teníamos en las encuestas aproximadamente 29% de personas que pensaban votar en el Frente Amplio. En estas últimas hemos llegado al 42%. Es decir, estamos muy por encima de lo que estábamos hace 5 años. ¿Esto nos puede dejar tranquilos? No. Esto lo que nos tiene que dar es varias señales. Cuando el Frente Amplio está unido, cuando el Frente Amplio está movilizado, cuando moviliza 1.000 de sus principales dirigentes por todo el país, el Frente Amplio es una máquina arrolladora. Si el Frente Amplio se mete para adentro a discutir circunstancias internas, el Frente Amplio pierde su principal herramienta, que es estar en la calle conversando para la gente. Entonces precisamos unidad, pluralidad, generosidad y amplitud. Si tenemos todo esto y un programa que están construyendo cientos de hombres y mujeres, científicos, académicos, intelectuales, vinculados al arte y a la cultura, vinculados a la política, y ese programa lo logramos sustentar con la candidato o candidato electo por el pueblo frente amplista, seguramente el Frente Amplio va a ir hacia una nueva era progresista, no hacia un nuevo gobierno, hacia una nueva era progresista que van a significar transformaciones muy profundas para la vida de los ciudadanos. Lo que los uruguayos esperan del Frente Amplio es que les cambien la vida, porque el Frente Amplio ya se las cambió cuando llegó en el 2004 y encontró un país totalmente derruido, y lo cambió, y operó 100.000 personas de cataratas y glaucoma, y le dio a cada niño un computador, y hizo una reforma tributaria, y construyó un sistema nacional integrado de salud, y generó cambios en la infraestructura nacional, y gastó 1.500 millones de dólares en escuelas y liceos públicos, y multiplicó el Producto Bruto Interno Nacional. Es decir, el Frente Amplio ya demostró que tenía condiciones para gobernar,
y el pueblo uruguayo le ratificó esa posibilidad de gobernar durante 3 periodos. No hay tantos periodos postdemocráticos, le diría no hay ninguno, donde un gobierno de un mismo signo político se haya mantenido 15 años. Bueno, hay que ir a otro ciclo progresista de ese volumen y de ese tamaño, ¿no? Pereira, ¿me permite hacer una pausa? Con mucho gusto. Y luego seguimos charlando. Tanda, ya regresamos. No importa dónde estés, Canelones suena bien. Este verano viví los mejores recitales con entrada libre al atardecer. Buitres, Jaime Ross, Que no se apaguen las bombitas amarillas. Rada, Trueno, Luz Ferreira, Julieta Rada, Matías Valdés, Rosana Tadei, Camila Zapín, Anita Valiente y más. Un verano imperdible. Canelones suena bien. Gobierno de Canelones. Seguimos con esta agenda abierta y yo diría infinidad de temas para abordar con Pereira, pero ¿se logra aprender algo de este gobierno que está transitando? Siempre. ¿Hay algo para imitar? ¿Hay algo que resulte positivo para aplicar en política? Bueno, para aplicar y las cosas que no hay que hacer, ¿no? ¿Y de las que hay que hacer? Y de las que hay que hacer también. ¿Cuáles? Bueno, hay una política vinculada a las relaciones laborales que el gobierno ha tenido sensatez en cómo resolver conflictos, en cómo intentar mantener puestos de trabajo, en cómo negociar a pesar de que hubo caídas importantes del salario, pero en cómo negociar a pesar de una economía que crecía y los salarios bajaban. Y ahí hay una política que el Frente Amplio no tiene que desechar. Sí hay algunos cambios parlamentarios que parecen un poco tóxicos o intentos de reglamentar la actividad sindical, pero que no tienen que ver con posiciones del Ministerio de Trabajo, sino más bien con otras posiciones, y luego hay algunas dificultades. Pero realmente que cuesta encontrar cosas positivas del gobierno. A nosotros nos han dicho negativos porque se le adjudica a la oposición un rol que no debe tener. ¿Por qué el rol de la oposición debería ser el encontrar las virtudes del gobierno? Yo creo que hay un manejo de la economía que permitió determinado crecimiento económico, hubo también un viento de cola, hubo un abatimiento del déficit fiscal, pero también a cargo de que lo pagaran los trabajadores y los jubilados, ¿no? Con caída del salario, con caída de las jubilaciones. Cuando termine este periodo de gobierno, lo más probable es que los salarios tengan el mismo poder de compra que tenían en el 2019. Es decir, media década perdida en materia de avances salariales. Media década. Y en términos de jubilaciones lo mismo. Entonces, me cuesta a mí decir que cumplieron con lo que le prometieron. Si le prometieron a los uruguayos generar un MIDES que tuviera contacto con las personas con mayor vulnerabilidad y que iban a instalar el local en Casaballe. Y no está el local y no está el ministro que iba a hacer esos cambios. Si le prometieron al Uruguay un cambio en la política exterior, cambiando las embajadas de cóctel por embajadas de inserción internacional, de comercialización de calidad. Y no está ni esa política ni el ministro. Y las políticas vinculadas a la política exterior, todas han sido fallidas. El TLC con Chile no se sabe más nada qué pasó. El TLC con Turquía no se supo más nada qué pasó. El Tratado del Transpacífico y su adhesión es una cosa que nadie sabe cuánto va a terminar.
Entonces, una ausencia de política internacional que fue enmendada producto de esta invitación de la calle a Lula, que puede abrirle al Uruguay en caso de que la calle, como ayer se manifestó con la cabeza abierta, dé un seguimiento a esta política en particular y se incorpore con fortaleza a un proceso de integración regional, que es lo único que puede salvar a Uruguay y permitirle comerciar de mejor manera. Y luego uno piensa que le prometieron a la gente 50.000 viviendas y que no van a estar, que le prometieron a los uruguayos $1.000 millones en saneamiento y van a ejecutar 250, cuarta parte de lo que le prometieron, que le prometieron a los uruguayos que no iban a alterar las reglas de jubilación, es decir, que a los que estaban trabajando no les iban a modificar el régimen jubilatorio actual y se los modifican a los que hoy tienen 50 años. O sea que en la elección tenían 47 años, que podían tener 25, 28, 22, 20 años de trabajo. Entonces, que toda la reforma de la seguridad social la paguen los trabajadores con más años de trabajo, teniendo que trabajar hasta los 65, y cualquier trabajador que haya perdido el trabajo a los 60 sabe lo difícil que es conseguir trabajo, y que encima se va a jubilar con un egreso menor, como se ha demostrado por parte de técnicos especializados en el tema, como por ejemplo el economista Hugo Bay, es duro. ¿Va a acompañar el Frente Amplio a algunos de esos artículos? Va a acompañar unos 20 artículos y va a hacer algunas propuestas como hizo en el Senado. Va a cuestionar la reforma a lo largo y ancho de todo el país con la salida de todos los diputados a cada departamental, a cada localidad, porque claramente es una reforma no popular, claramente es una reforma que afecta a las grandes mayorías nacionales, al pueblo trabajador. La va a cuestionar por problemas de forma, pero sobre todo por lo injusta que es la norma. ¿No va a llevar esto a un plebiscito, un referéndum? Porque por así eso no está planteado. Usted estará al tanto de que el sindicato de trabajadores del BPS han esbozado esa idea, ¿no? No está planteado en el Frente Amplio esta posibilidad. Lo que sí está planteado es que si nos toca gobernar, vamos a hacer una reforma que sea superadora de esta reforma. Y superadora significa convocar un diálogo social amplio donde participen las organizaciones de trabajadores, de jubilados y de empresarios y también los partidos políticos. O sea, por lo que yo interpreto, el Frente Amplio es consciente de que vamos hacia una reforma. Es bueno, inminente. Eso no hay duda, lo había planteado el contador Danilo Astori cuando era ministro de Economía, lo han planteado nuestros principales asesores en materia de seguridad social, pero no cualquier una de reforma, este tipo. No una reforma que solo la paguen los trabajadores. ¿Cómo tú admitirías que fueras la única parte que pague el problema? Cuando hay un problema en cualquier lugar, resolvés cómo distribuís los costos. Si tenés un problema en el mediano plazo de déficit de la seguridad social, tenés que discutir cómo se distribuyen los costos, qué fuentes de financiamiento se encuentran, cómo va a ser el futuro del trabajo, qué otras aportaciones pueden llegar a la seguridad social, de qué manera se puede multiplicar las fuentes de financiamiento. Y esta reforma quedó renga, no es por incapacidad, nadie puede pensar que Saldain no es una persona hipercapaz, lo conozco desde que yo era muy joven, era un poco mayor que yo conozco sus capacidades, sé todo lo que sabe el tema, pero las concepciones que están detrás de la reforma son negativas para la sociedad uruguaya y particularmente son negativas para los sectores medios jubilados, de los futuros jubilados. Entonces, digamos, si esto es así, si la gente se va a jubilar más tarde, en vez de 60 a los 65 años, y encima se va a jubilar con menos dinero, bueno, ningún uruguayo va a estar muy de acuerdo con esto, ¿no? Como demuestran las últimas encuestas, que aún con poca información, el 41% de los uruguayos están contra la reforma y solo 25% la apoya. Y esto, a la medida que el Frente Amplio encuentre los mecanismos para explicar la reforma, este porcentaje va a aumentar en términos de disconformidad. Y claramente el gobierno va a pagar un costo político. No en vano se lo plantearon los senadores Penades y Gandini al presidente de la República. Si queremos perder la elección, pongamos este proyecto de reforma de la seguridad social, porque es antipopular, porque afecta la calidad de vida de los futuros jubilados, sobre todo las personas más jóvenes, los bueno, que tienen menos de 50 años. Recién le mencionaba el tema plebiscito y automáticamente recordé, hace poquito tiempo atrás, ahí en el mismo lugar donde está usted sentado, estuvo un legislador cabildante que seguramente lo conoce, Álvaro Perrone, aquí del departamento de Canelones, claro. Y hablaba sobre la posibilidad de que Cabildo se pare en la cancha recolectando firmas para plebiscitar el proyecto de usura. Y recordaba que en ese proyecto de usura el Frente Amplio en algún momento le había brindado el apoyo, pero después finalmente no se lo termina dando. Pero la pregunta es, ¿han votado
en conjunto con Cabildo en algunas oportunidades, porque el Frente Amplio ha estado trabajando temas parlamentarios o proyectos de ley conjuntamente con Cabildo Abierto. Bueno, porque nada inhibe de que teniendo diferencias en temas importantes para el Frente Amplio, por ejemplo, cómo se trata el tema de los derechos humanos, cómo se trata el tema de la memoria reciente, no se pueda trabajar en otros temas donde hay acuerdos. En el tema forestal hubo acuerdos de determinada prioridad de los suelos forestales. Es cierto, sí. En este tema usura el Frente Amplio está dispuesto a trabajar con Cabildo. Probablemente el problema que tenemos es que creemos que hay que mejorar ese proyecto y hacerlo viable. Pero no hay duda que el Frente Amplio está contra la usura, no hay duda que el Frente Amplio Pero no se la llevaron esa Cabildo, ¿eh? Bueno, por un problema de forma, por un problema de contenido. O sea que en pero realidad si la se trabaja idea más, es aplicable. Bueno, claro, nosotros no estamos de acuerdo que se contraten empresas que terminan presionando a las personas para cobrarles de una manera inhumana. Nosotros creemos que hay que limitar la obsesión que tienen las empresas en molestar a las personas llamándose a su domicilio, a su celular. ¿Me explico? Entonces hay un conjunto de cuestiones que plantea Perrone y otros diputados del sector que nosotros compartimos. Luego, el formato de la ley, tenemos diferencias porque luego hay que cuidar mucho lo jurídico y la calidad legislativa, ¿no? Y para el Frente Amplio es una preocupación cuidar la calidad legislativa. Pero no es que en el fondo del asunto no nos preocupe que haya 1 millón de personas endeudadas. Nos recontra preocupa y queremos encontrar soluciones, pero soluciones que efectivamente resuelvan la calidad de vida de la gente. Y hay personas que tienen endeudamientos y sobre todo presiones indebidas de parte de aquellos que se dedican a cobrar estas deudas. Ahora, la pregunta es, de los integrantes de la coalición de gobierno, ¿el Frente Amplio está más afín con Cabildo o por lo menos ha votado en más ocasiones con Cabildo que con el resto de la coalición? El Frente Amplio coloca sus votos en aquellos proyectos que considera que son positivos para el país o en artículos de ley que considera que son positivos para el país y coloca su voto negativo cuando lo considera negativo, pero no mira quién va a votar el otro. Si Cabildo Abierto quiere negociar con el Frente Amplio determinados proyectos, el Frente Amplio no se va a negar. Y si por cuestiones de propuestas, hay propuestas de Cabildo que son apoyables por el Frente Amplio, las va a apoyar, y al revés parece ser que sí, que también. O sea, no pensemos que... Hay buenas noticias para el sistema político uruguayo. Cabildo se sumó al sistema de partidos, es un partido político uruguayo que actúa bajo las reglas del republicanismo tradicional uruguayo. Esto es una buena noticia, más allá de las diferencias del Frente Amplio con Cabildo Abierto. Una segunda buena noticia es que en el Parlamento se conversa, se dialoga, es el ámbito más propicio para encontrar acuerdos y muchas veces se podrán encontrar con el Partido Nacional y otras veces no. El Partido Nacional quedó muy dirigido por los herreristas y los herreristas por momentos tienen políticas muy duras vinculadas a la economía, vinculadas a la sociedad, vinculadas a quitar al Estado de los territorios con mayores dificultades. Y eso para una parte de Cabildo, no sé para cuál parte, pero por una parte importante de Cabildo, les resultan muchas veces planteos inapropiados. Por ejemplo, la propuesta que ha hecho el ministro Heber de utilizar recursos como interruptores de la violencia en la sociedad ha sido más cuestionada por hombres del gobierno que por el Frente Amplio, que lo que ha planteado es que no hemos entendido cuál es la propuesta. Sí sabemos propuestas parecidas que se han utilizado en otras partes del mundo, nuestros asesores nos han mandado información de quién las han generado, partió de una investigación vinculada a temas científicos y luego se practicó en algunas ciudades donde funcionó muy bien y en otras donde no. Pero luego, ¿cuál es el estudio que hizo el gobierno uruguayo para ver si esto es viable para la sociedad uruguaya? Si la sociedad uruguaya está en la circunstancia de utilizar un mecanismo de este tipo, no sabemos. Pero tuvo cuestionamientos de Cabildo Abierto, tuvo cuestionamientos del fiscal Subía, que lo ve esto de izquierda. Bueno, yo no sé cómo identifica el fiscal esto de la izquierda, pero él es fiscal, pero lo cierto es que tuvo una crítica muy dura. ¿El Frente va a plantear algo en esa comisión? Sí, que se sepa de qué se trata. Pero va a plantear algo, digamos, también, ¿va a lanzar alguna propuesta? Yo ahora me acuerdo de Abercon en Desayunos Informales, le hizo reiteradas preguntas a Heber que no pudo responder. ¿Quién los contrata? ¿Para qué tarea? ¿Cuál va a ser su incidencia? ¿Cómo se los va a cuidar? Ninguna de estas cosas fue contestada. O sea, ¿cuál es el plan? Volvemos a los planes de Heber. Tira una cosa que parece un plan
Y cuando se le pregunta cuál es el plan, no hay plan. ¿Por O qué? sea, Heber le presentó a la calle un plan para bajar la cantidad de homicidios. Los homicidios aumentaron 25.7%. Y se mantiene en el cargo, ¿no? Bueno, a eso iba. ¿Por qué el Frente Amplio no ha solicitado la renuncia de Heber? Cuando el Frente Amplio resistió 10 años que le pidieran la renuncia de Bonomi, Pereira. No con el hostigamiento que nos hizo el Partido Nacional a Bonomi, porque nosotros eso no se lo hacemos a nadie. Y ojalá no se lo hubieran hecho a Bonomi. Yo creo que han tenido una crueldad con Bonomi inadmisible para la política uruguaya. Pero luego sí hemos dicho que hay acciones de Bonomi que deberían haber llevado, no a que el Frente Amplio le pida la renuncia, a que ellos hubieran colocado la renuncia arriba de la mesa del presidente. Solo les voy a mencionar una: el tema de muertes violentas, el tema de duplicación de muertes dudosas, pero sobre todo que le hayan dado un pasaporte a un narcotraficante pesado y peligroso, que todo el gobierno sabía, el ministro del Interior, el subsecretario, la subsecretaria H y el ministro Bustillo, como lo ha manifestado el ex senador Bordaberry, que pusieron la vara tan alta que Bustillo le pasó por abajo, ¿no? Porque si H no podía seguir en el cargo, está claro que Bustillo tendría que haber puesto su cargo a disposición, de la misma manera que lo tendría que haber puesto Heber y de la misma manera que lo tendría que haber puesto Maciel, pero no lo ponen, porque en el gobierno nadie parece tener que ser el fusible de errores garrafales, como darle un pasaporte a un narcotraficante peligroso y pesado que estaba preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso. ¿Usted se lo hubiera dado? La gente que nos mira, ¿le hubiera dado ese pasaporte a un narco peligroso y pesado que estaba preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso? Yo creo que no. Y naturalmente que con estas circunstancias no han renunciado. El número 2 y 3 de la policía involucrados en el tema estesiano, por lo menos indagados por la fiscal, y no se toman medidas de fondo. Terminó renunciando uno de ellos porque claramente el agua le sobrepasaba el cuello, pero no lo sacó el ministro, terminaron renunciando. Entonces, digamos, hay acciones del ministro que demuestran que no está preparado para ser ministro del Interior. Sin duda es un buen senador, sin duda es un político de fuste, pero probablemente la tarea del Ministerio del Interior es una tarea por la cual no se preparó y le está haciendo pagar a la sociedad uruguaya un alto costo su falta de capacidad para ejercer un cargo tan duro y tan relevante para la seguridad pública nacional. Entonces volvió el Uruguay a tener como preocupación más importante el tema de la seguridad, porque la cantidad de muertos es tan escalofriante, porque la forma de matar es tan dura, descuartizamientos, enterramientos, porque la forma de la violencia que se ha ejercido en distintos lugares del país es tan compleja, tan llena de dolor, que la gente colocó nuevamente esto como principal preocupación. Y haría mal el gobierno en subestimar que la seguridad es uno de los problemas más grandes que tiene que enfrentar. Ojalá en estas convocatorias que se han hecho, que al principio parecieron más para la tribuna que para encontrar políticas de Estado, se vayan a la búsqueda de políticas de Estado, porque finalmente también el Frente Amplio tuvo dificultades para encontrar soluciones en el tema. Y también tenemos grandes técnicos, hombres y mujeres, de forma tal que podemos aportar desde haber gobernado, desde haber encontrado problemas para resolver problemas importantes, pero también desde una experiencia muy vital de 15 años de gobierno. Pereira, ¿hacemos una pausa? Con mucho gusto. Ya retornamos. No importa dónde estés, Canelones suena bien. Este verano viví los mejores recitales con entrada libre al atardecer. Buitres, Jaime Ross, Que no se apaguen las bombitas amarillas. Rada, Trueno, Luz Ferreira, Julieta Rada, Matías Valdés, Rosana Tadei, Camila Zapín, Anita Valiente y más. Un verano imperdible. Canelones suena bien. Gobierno de Canelones.
Pereira, ¿se enfrió la reforma educativa? Bueno, yo creo que nació con enormes dificultades, ¿no? Robert Silva, yo lo conozco desde la época donde estaba Rama, cuando era dirigente sindical de la educación, siempre tuve un muy buen diálogo y un muy buen trato con él. Creo que a veces esa necesidad y esas angustias de construir una transformación educativa, una reforma educativa en 5 años provoca aceleraciones que son inadecuadas. No se puede transformar la educación sin un diálogo adecuado con las maestras, con las profesoras, con los académicos. No se puede transformar la educación de verdad si no se colocan recursos. La propuesta de DUI 21 era 1% del producto, o sea, era aumentar el presupuesto educativo en más de 500 millones de dólares. Pero lo que pasó en realidad es que el presupuesto educativo en los primeros 2 años del gobierno cayó 139 millones de dólares en la ANEP y 40 en la universidad. Entonces van a hacer una reforma que no tiene dinero, que no tiene consenso ni con maestros, ni con maestras, ni con maestros, ni con profesores y profesoras, ni con académicos, que es cuestionada con la mayor parte de las ATD. Y bueno, naturalmente están condenados al fracaso. La desaparición de DUI 21, de acuerdo a lo que ha planteado el expresidente Mir, tiene que ver con que faltó diálogo entre la organización y los profesionales de la educación y que no hubo presupuesto para la educación, un presupuesto adecuado que permitiera hacer transformaciones de fondo. ¿Es necesaria en nuestro país una reforma? Siempre es necesaria. El problema es cómo se hace. Si usted va a transformar la educación, ¿lo haría sin las maestras? Yo no. ¿Lo haría sin las profesoras y profesores? Yo no. ¿Lo haría sin los académicos, sin los especialistas del área? Yo no. Ahora, ¿lo haría sin las ATD? Silva dice que las ATD existen, que funcionan, que se les da participación, pero que bueno, en definitiva, el gobierno se eligió para decidir y tiene la última palabra. Sí, pero si el 80% de las ATD tienen una posición negativa con esa transformación educativa, ¿no tendrá que tener un diálogo? Son después los maestros que están adentro del aula. ¿Cómo va a transformar? Claro. Es como si usted no estuviera de acuerdo en la transformación del canal. ¿Cómo van a hacer si el periodista no está de acuerdo, si el operador no está de acuerdo? ¿Cómo es que le imponen algo sin por lo menos tener su opinión y encontrar los acuerdos posibles y negociados? Pero es esta desesperación de querer mostrar logros que en 3 años no han podido. Entiendo que la pandemia jugó un rol durísimo para la educación. También entiendo que el gobierno debería estar sumamente agradecida con las queridas maestras y maestros que durante todo ese tiempo funcionaron con WhatsApp, con papeles, con las laptops, con el Plan Ceibal, con distintas plataformas educativas y que permitieron que esos años no se perdieran, ¿no? Pero en vez de agradecerles a los maestros, a las maestras y a los profesores y profesoras, por muchas veces se intenta quitarles el prestigio, ¿no? Y cuando uno atenta contra el prestigio del profesional de la educación, en el fondo está atacando el futuro de la educación pública uruguaya y la posibilidad de generar mejores condiciones. La educación pública uruguaya tuvo muchos avances entre 2005 y 2020. El Frente Amplio por mucho tiempo se dejó de decir cosas increíbles. Yo al pasar le dije que a cada niño le dimos una computadora y un computador, pero colocamos internet en las escuelas, en los liceos y en las plazas. Al pasar le dije que invertimos 1.500 millones de dólares en construcciones de liceos, escuelas, universidades tecnológicas. Al pasar le voy a decir que universalizamos 4 y 5 años, que llegamos a la matriz universitaria más descentralizada de la historia del Uruguay, que hoy hay hijos de trabajadores primera generación de egresados universitarios que se recibieron en un lugar donde nacieron o cerca del lugar donde nacieron. Que Uruguay efectivamente no tiene ningún indicador que en esos 15 años haya involucionado. Y sin embargo le clavaron la idea a la sociedad uruguaya de que en la educación no había pasado nada. Y en la educación uruguaya pasaron muchas cosas y muy positivas. ¿Había que hacer más? ¿Hay que hacer más? Sí. ¿Hay que hacer transformaciones acordadas con los maestros y los profesores? Sí. ¿Está el Frente Amplio en condiciones de hacerla? Está trabajando activamente en su comisión de programa para que cuando lleguemos hagamos una transformación con la gente. Y probablemente en muchos temas estemos de acuerdo y en otros temas... ¿Y si se llega a instalar esta reforma, como todo parece indicar? Hasta ahora y está fría. Yo me imagino la incertidumbre que tendrán los padres sobre qué va a pasar con los niños que pasaron de sexto a primer año de liceo y que al final va a ser séptimo. ¿Cuál es la gran transformación en esa materia? En vez de 13 profesores van a haber 11. ¿Cuál es el gran cambio de verdad? ¿Cómo le explican esto a la sociedad?
Entonces, digamos, ¿cuál es la reforma? ¿Cuál es la gran transformación? Entonces, no hay una transformación, hay un ajuste. Yo en ello comparto bastante la publicidad. No se trata de una transformación educativa, se trata de un ajuste. Y ajustar es gastar menos dinero. Y ajustar es tener clases con más alumnos. Y ajustar es quitar horas a los profesores. Y eso puede mejorar la calidad educativa. Y cuando se mida la calidad educativa y los resultados no sean los esperados por la actual administración, ¿a quiénes le van a echar la culpa? Porque finalmente siempre encuentran un responsable en otro lugar. Y el que gobierna se tiene que hacer responsable de lo que hace. Y pienso que van a fallar no porque haya incapacidad, yo los conozco, son personas muy capaces, es porque hay una desesperación de mostrar logros y cambios que muchas veces son titulares de prensa y la gente no compra humo. Por algo el resultado de la encuesta también le dio negativo en materia de reforma educativa, a pesar de que gastaron una fortuna en publicidad de la transformación educativa. Usted vio la publicidad en los grandes medios de comunicación y créanme que contratar publicidad en los grandes medios de comunicación es caro. Es verdad que a veces al Frente Amplio le cobran más que al resto, pero es caro para cualquiera. Entonces, de alguna manera creo que van derecho a tener dificultades, no solo con los sindicatos, con los padres, con los alumnos. Y esas dificultades son más propios de una terquedad de un director de la ANEP que quiere mostrar un logro en fase también de campaña electoral, que de la necesidad del pueblo uruguayo de ir a una transformación que sea acordada con los actores sociales. ¿El Frente Amplio se adueñó del vallismo, ya que estamos hablando del Partido Colorado? Bueno, si el Frente Amplio tenía 300.000 personas votándolo y en menos de 30 años o 40 años pasaron a votarlas más de 1 millón, es que está lleno de vallistas, está lleno de wilsonistas, está lleno de gente que venía del pensamiento cristiano y está lleno también de gente que viene del pensamiento de la izquierda tradicional. El Frente Amplio es la unidad en la diversidad y esa unidad maravillosa en la diversidad es el patrimonio intangible más valioso que tiene el Frente Amplio. Pepe diría, refiriéndose al movimiento sindical, pero también refiriéndose a la unidad de la izquierda, él mucho tiempo fue parte de la mesa política del Frente Amplio, decía, la unidad es una plantita delicada que hay que regarla todos los días con mucha atención, pero que es un patrimonio intangible de un valor increíble. 52 años de unidad de la izquierda uruguaya es lo que la posibilitó gobernar Montevideo durante más de 3 décadas, es lo que le posibilita gobernar Montevideo por más de 2 décadas, es lo que le permitió gobernar Uruguay, es lo que le permitió llegar a gobernar lugares que parecían imposibles que alguna vez el Frente Amplio lo pudiera hacer, como Maldonado, como Artigas, como 33, como Paysandú, como Salto, ¿no? Hay que modificar la estrategia ahora porque la coalición de gobierno ha dicho que va a generar coalición, valga la redundancia, en aquellos departamentos donde no existió. Por ejemplo, Montevideo, Canelones y otros puntos del país. Bueno, yo supongo que ellos tienen una estrategia que tiene un único objetivo, impedir que el Frente Amplio llegue al gobierno, pero que tiene muy pocos niveles de acuerdo. Basta ver los diarios para que vean que las principales polémicas no se dan conmigo. Yo polemizo también, pero no se dan conmigo, se dan entre ellos mismos. Ellos mismos son los que cuestionan. Las cosas más duras al gobierno no se las he dicho yo, se los han dicho miembros de Cabildo Abierto, o miembros del Partido Colorado, u otros miembros de la coalición. De forma tal que una cosa es anunciar una coalición departamental y otra cosa es luego ordenar las listas y luego ver quién encabeza cada lugar y luego ver que la voracidad del herrerismo no vaya más allá de lo que puede. Veremos, digamos, todavía faltan muchas cartas para jugar y creemos que ellos van a tener enormes dificultades en muchos lugares y en otros no. Y el Frente Amplio tiene que tener una estrategia de construir su propia mayoría. Y su propia mayoría no es solo, es ampliándose y siendo más frente y más amplio. Y seguramente van a venir muchas agrupaciones del Partido Colorado, del Partido Nacional, muy desconformes con lo que han hecho a nivel de los departamentos, con un clientelismo que asusta, lo que han hecho con las promesas electorales incumplidas, lo que han hecho con las tarifas en el Uruguay, la circunstancia de la LUC que tantos problemas nos está trayendo, ¿no? Pensemos en el productor que vendía algunos lechoncitos o corderitos y ahora lo agarran en la ruta con 2 corderos y de repente lo procesan.
Pensemos en el dolor que siente ese productor, porque siempre fue un problema de ilegalidad, pero es que el productor no se hace el vivo, vende unos lechoncitos y unos corderitos para pagar la contribución inmobiliaria o para pagar el seguro. No es que no hay una avivada, en todo caso habrá que buscar un mecanismo para ver cómo se hace bien. En su momento se buscó el mecanismo del frigorífico móvil, después tenía muchos problemas sanitarios, pero si no es esa, habrá que buscar otra solución. Pero lo que no puede ser es que un hombre que es un trabajador termine con problemas legales porque vende un par de corderos o un par de lechones en plena zafra de fin de año. Y que eso los productores pequeños lo utilizan para terminar pagando seguros o para pagar la contribución inmobiliaria del año. Bueno, ya que estamos hablando de productores, ¿es una victoria para el Frente Amplio el hecho de que el gobierno haya cambiado su perspectiva en torno a la importación de carne avícola? Bueno, yo creo que es una victoria de los productores, ¿no? Los productores le colocaron al presidente Lacalle una serie de argumentos. Igual hay 1 millón de kilos, lo que nos dicen, guardados en el frigorífico que importó, a un precio más barato que el pollo nacional por distintas variables, y eso coloca al productor uruguayo todavía en serias dificultades, pero se logró un avance, que se frenara la importación de nuevo producto. Ojalá el presidente Lacalle mantenga esta posición porque es lógica, de lo contrario va a destrozar a fasoneros de la zona que trabajan criando pollos hace mucho tiempo y que naturalmente si una parte del pollo le viene a menor precio, luego ¿qué hace con esa parte del pollo que produce? Porque la gente va a buscar precios, sobre todo la gente que la está pasando mal. Claro que la pechuga uruguaya, la suprema uruguaya es mejor, entre otras cosas porque no está congelada, porque es fresca, por un montón de cosas. Pero luego si hay 100 pesos de diferencia entre una y otra, termina optando por la más barata. Y esto ha dañado a los productores de pollo. Y bueno, lo que nos han planteado los productores allí es que el gobierno fue mal asesorado por el ministro Mato y que no había ninguna necesidad de que el Uruguay tomara esa decisión en el momento que el pollo aumentó de precio producto de la guerra de Ucrania. Entonces, digamos, teniendo claro que muchas veces hay que poner al conjunto de los 3 millones de uruguayos por encima de los sectores productivos, también cada vez que se cae un puesto de trabajo en áreas de este tipo, es un golpe duro para la economía y para el futuro del Uruguay. De forma tal que si Lacalle tomó esta medida a impulso de movilizaciones de los fasoneros de pollo, yo hablé ayer particularmente con Pereira y con otros productores, tomó una decisión acertada. No hay por qué negarla. Y es una victoria de los productores, no del Frente Amplio. El Frente Amplio sostenía esta posición, pero quienes lucharon por que esto se cambiara fueron los productores, ¿no? Hacemos la pausa, Pereira, y ya retornamos con el tramo final de Agenda Vial. No importa dónde estés, Canelones suena bien. Este verano viví los mejores recitales con entrada libre al atardecer. Buitres, Jaime Ross, Que no se apaguen las bombitas amarillas. Rada, Trueno, Luz Ferreira, Julieta Rada, Matías Valdés, Rosana Tadei, Camila Zapín, Anita Valiente y más. Un verano imperdible. Canelones suena bien. Gobierno de Canelones. Último segmento entonces y nos metemos de llena en la interna política, ¿le parece? 52 años, se va a celebrar en el departamento de Canelones, en la zona de Parque del Plata, pero
comienza un año bisagra, ¿no? Donde se definen muchas cosas, se define programas, se define precandidatos y evidentemente el Frente Amplio como fuerza política tiene que tomar una postura y tiene que trazar objetivos. ¿Cuáles son estos, Pereira? Bueno, hay algunos que tienen que ver con el plan de acción del Frente Amplio, que lo va a aprobar el martes que viene, que tienen que ver con, en primer lugar, fortalecimiento de nuestra estructura organizativa. Ya logramos duplicar desde el año 2021 a 2022, duplicar la cantidad de militantes, llegar a 15.000 militantes activos semanales en el Uruguay. Logramos pasar de 386 comités a 442 y este es un aumento muy importante, ¿no? 56 nuevos comités que están ubicados en Canelones, en la periferia de Montevideo y en el interior más profundo, y queremos llegar a los 500 comités. Hemos armado 30 comités en Buenos Aires. Los primeros 2 meses del año van a ser reuniones con las departamentales del interior para fortalecernos, para que los equipos de trabajo funcionen, para que esos equipos de trabajo sean la estructura central de las campañas del Frente Amplio Política, porque no puede haber nada más importante para el Frente Amplio que intentar llegar al gobierno para cambiar el modelo por un modelo progresista, por un modelo que se preocupe en las grandes mayorías nacionales. Una segunda parte del año, que empezaría en el mes de abril, es terminar la segunda etapa del Frente Te Escucha e iniciar una tercera. Y el segundo semestre del año va a estar vinculada a la presentación del programa en cada ciudad, en cada departamento, en cada localidad, donde fue el Frente Te Escucha, donde fue la comisión de programa y donde ahora volvemos a devolver parte de la construcción programática del Frente Amplio, que luego lo va a resolver y vamos a llegar a fin de año con la convocatoria a un Congreso Nacional del Frente Amplio para aprobar el programa y las candidaturas, de forma tal que es un año muy intenso. Es un año bisagra, como tú planteás, es un año que buena parte del periodo va a estar, digamos, guiado por el programa y por las propuestas del Frente Amplio, y a la medida de que la construcción de un programa que atienda a lo productivo, que atienda a lo social, que atienda al desarrollo, que atienda a la complementación, significa al mismo tiempo la esperanza del pueblo uruguayo. El pueblo uruguayo, además de una alternativa, necesita tener esperanza, necesita tener la posibilidad de sentir que puede ser feliz viviendo en el Uruguay, que tiene posibilidades de progresar, de avanzar, de mejorar su calidad de vida. Tiene que estar en la preocupación del Frente Amplio que aquellas personas que no llegan a atender sus necesidades básicas satisfechas puedan hacerlo, y puedan hacerlo a partir del trabajo, a partir de la negación, a partir del desarrollo, a partir del crecimiento cultural y educativo. Y eso tiene que estar en la mirada, tiene que estar en la mirada de la clase media uruguaya, que es sustento de buena parte de la economía, tiene que estar en la mirada uruguaya el cuidado del agro y particularmente el apoyo al pequeño y mediano productor para que se pueda desarrollar de mejor manera en un sector de actividad que es vital para el Uruguay, que es central para el Uruguay, que no lo podemos descuidar. Tiene que estar en el centro de nuestra preocupación el turismo y esa industria sin chimenea que da miles de puestos de trabajo, y que tenemos que volver a llegar a temporadas que construyan decenas de miles de trabajos y que además construyan un PIB importante. En algún momento llegó a ser 11% de 11 puntos del PIB el turismo uruguayo. Y todas estas cosas las tenemos que presentar en unos 5 meses. Y estamos preparados para hacerlo con la estructura del Frente Te Escucha, con la estructura de la Comisión de Programa, con las estructuras de las presidencias de las comisiones, así que estamos convencidos que con nuestros senadores, nuestros diputados, nuestros intendentes, nuestros alcaldes y nuestros ediles vamos a construir un año lleno de actividades, pero también lleno de desarrollo de política y de fortalecimiento de la organización. ¿Por dónde pasan hoy las inquietudes de la gente? Y la gente quiere trabajo. Si se inscriben 270.000 personas para un programa de jornales solidarios con salarios muy mínimos, muy mínimos, es que hay una necesidad de trabajo importante. La gente quiere tener una vivienda adecuada, la gente quiere que haya menos asentamientos, la gente efectivamente quiere desarrollarse desde el punto de vista educativo y cultural, la gente quiere que haya mayores niveles de seguridad, la gente quiere una política de seguridad social que garantice el abatimiento de la pobreza infantil, pero también jubilaciones dignas para aquellos que se jubilan. Y esos cuestiones que a veces son procesos que llevan más de 5 años, tienen que estar en ese proceso de gestación frente amplista. Ahí están las principales demandas del pueblo uruguayo. Pereira, o por lo menos de las organizaciones que se nuclean en torno a los departamentos.
¿Hoy el Frente está unido? Sí, el Frente tiene niveles de unidad muy superiores a los que había tenido en la última etapa. Tiene ¿Y eso se debe a qué? Bueno, a la comprensión de que si no estamos todos juntos no tenemos ninguna chance, ¿no? Sin unidad, el Frente Amplio no tiene ninguna chance ni de gobernar ni de llegar a ganar una elección. Tiene chance en la medida que la unidad, la pluralidad, la generosidad y la amplitud primen por encima de los intereses personales. En el Frente Amplio no hay ningún hombre ni ninguna mujer más importante que el Frente Amplio. ¿De Nadie. qué conversó con Lula? De muchas cosas, fue muy interesante. En primer lugar, lo que le decía, tener dos líderes de esa dimensión no es para pocas personas, es para pocas personas estar con dos líderes de esa envergadura, ¿no? Para mí fue un privilegio personal, pero para la organización conversamos sobre la integración regional, sobre la complementariedad productiva, sobre las posibilidades de que Brasil lidere un proceso de integración que coloque a la región mejor en el mundo, sobre la situación que encontró Lula en Brasil luego del desastre de Bolsonaro y de pasar de tener la 6ª economía del mundo cuando terminó el gobierno de Lula a ser la 13ª en tan solo 7 años. Eso demuestra que destruir es mucho más fácil que construir, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos temas estuvieron en la mesa. También nuestra necesidad de converger en conversaciones tanto con el PT como con el PCdoB, como con el propio Lula en el próximo tiempo. Este año tenemos una agenda muy cargada. En el año 2024 probablemente en los primeros meses tengamos una reunión con Lula y una reunión con el PT que nos invite a seguir soñando que ese faro que alumbra el camino de América Latina, que es Lula, que generó de nuevo la esperanza en el pueblo brasileño y América Latina, que los procesos de Boric y de Petro y ojalá en el futuro del Frente Amplio constituyan un proceso de complementariedad, de integración regional que mejore la calidad de vida de la gente. La gente va a querer la integración regional en la medida de que le mejore su calidad de vida, de que mejore la calidad de vida del pueblo. Si eso sucede, entonces va a haber una integración regional muy fuerte. Pepe Mujica tiró una cantidad de ideas y Pepe Mujica es un patrimonio de la izquierda uruguaya de los más valiosos. Nosotros muchas veces embromamos con Pepe porque Pepe te deja entrar a su chacra, te invita a su casa, te regala unos tomates, digo a los frente amplistas, ¿no? Pero también al que pasa por ahí lo atiende y conversa con los líderes del resto de los partidos. ¿Lo sorprendió usted la invitación de la calle Pou a Mujica? No, pero me gustó, me sorprendió, sí, pero me gustó. Digamos, la calle Pou el año pasado cometió un conjunto de errores que es increíble que haya cometido y que probablemente lo tiene molesto, pero esta fue una decisión sumamente acertada. En primer lugar, porque Sanguinetti tiene mucha influencia sobre algunos líderes brasileños, particularmente sobre Fernando Henrique Cardoso, y porque Mujica tiene una enorme influencia sobre el presidente Lula. Influencia no de decir lo que tiene que hacer, pero sí de hablar en cualquier momento que sea necesario. Y la calle que no la tenía, utilizó a dos hombres. A ver, Pereira, la política es eso, ¿no? En definitiva es el mano a mano. Y claro, podés ser presidente o podés ser no... presidente de un partido o un senador o un diputado, pero se construye juntos. Sí. Ahora, con esa premisa yo le pregunto, ¿hay verdaderamente brecha? Como dicen algunos actores, ¿hay enfrentamiento? ¿Hay pérdida de valores? Pérdida hay senadores de que están por fuera de la línea. Creo que la cancha tiene la marca. Sí, claro. Local. Sí. Y todo lo que está afuera es inhabilitado. Bueno, hay senadores que están por fuera. ¿Quién? ¿O quién? Bueno, Bianchi, Da Silva, sin duda. Pero por momentos hay otros. Dependiendo del tema salen otros. A veces hay ministros que descalifican al presidente del Frente Amplio. Cuando tienen 6.000 personas en situación de calle, como el ministro Lema, se preocupan de insultarme a mí. ¿Cómo puede ser que yo le lleve más tiempo que las políticas que tienen que tomar para abatir la pobreza en Uruguay? ¿Tienen 60.000 pobres más de los que había en 2019? Atacan a los pobres que alimentaron a los pobres durante la pandemia. Sin esperar que la justicia se expida, los culpabilizan. ¿Me entiende? Entonces, digamos, estas políticas son políticas de brecha. Si luego eso opera en la sociedad, yo le diría que no, que estoy muy de acuerdo con Pancho Barnaza, que Uruguay es uno de los países de América Latina que tiene menos grietas entre uruguayos. Yo voy a la misma playa que van los demás, los que después algunos me insultan en las redes. Este verano usted estuvo rápido igual, ¿no? Se apresuró, antes de que le sacaran alguna foto y lo cuestionaran, usted mismo posteó la foto y dijo, mira, estoy acá. Nadie me va a cuestionar por ir a la playa. ¿Vos no vas a la playa? ¿No vas? Sí, claro que voy. Yo voy también.
Hasta ahora no he ido pero un a periodista veranear, va. he ido solo a trabajar, pero voy. Pero vos que vivís en la zona, vas a la playa de la zona. Claro que sí. Yo voy al Fortín de Santa Rosa del año 75. Algunos de los que me insultan no eran nacidos. Y yo ya estaba nadando en la playa del Fortín, que tiene un banco precioso y unas aguas divinas. Durante mucho tiempo mi madre se tomó el trabajo de todos los años llevarnos a Piriápolis o a José Ignacio o a las playas de Punta del Este, muchas veces fuera de temporada porque en otro momento no podíamos ir. Yo accedí a un terreno en el balneario de Buenos Aires y vamos ahí al balneario de Buenos Aires, no voy ni a José Ignacio, ni a Punta del Este, voy al balneario de Buenos Aires, me encanta. Y lo voy a hacer mientras pueda. Pero eso antes no sucedía en política. No, Tal pero vez eso la lo aparición hacen de las algunos, redes son unos pocos, cambió la regla de juego, ¿no? Sí, y también cierta falta de tolerancia, ¿no? Hay gente que cree que es dueño de la playa. Hay gente que cree que solo él puede ir a la playa. Porque el que te saca la foto en la playa, ¿dónde está? En la playa. Ahora, yo me saqué una foto solo, no compromete a mi familia, y es mejor que esté mi foto que otro me saque una foto e incomode a miembros de mi familia que no decidieron ser presidente del Frente Amplio. El hostigamiento que le hacen al Frente Amplio, la animalización de la política que han hecho en estos días. A mí en estos días me han llamado Carancho, que es un bicho muy generoso, ¿no? Habría que estudiar más sobre el Carancho para no mencionarlo tan arrebatadamente. A mí se me ha dicho mona, aunque la mona se vista de seda, mona queda. A mí se me ha dicho, se me ha vinculado a otros animales. ¿Cuál es el bienestar que le genera la política? Pero esto no lo hace mi vecino del Cordón, que sabe que yo trabajo, que salgo temprano, que vuelvo tardísimo, que a veces desaparezco varios días porque estoy en plena gira, porque no paro de trabajar. ¿Y cómo se le va a instalar a la gente noticias falsas? ¿Cómo puede publicar una senadora una noticia falsa a una periodista y después no quitarla de la red y le dice, bueno, si no le gusta, desmiéntala? ¿Cómo pueden tener ese nivel de impunidad? Son senadores, no dioses. ¿Cómo pueden tener el nivel de impunidad? ¿Va de la mano con Díaz, con lo que planteó Díaz? Yo no sé si en ese se nivel, tendría pero que judicializar. Yo lo quiero estudiar más, pero sí estoy de acuerdo que no pueden ser impunes. No puede haber impunidad. Pero apoya ese proyecto. No pueden haber partidos que voten. Pereira, apoya ese proyecto. Bueno, lo tengo que pensar más, pero lo que sí estoy de acuerdo es con el concepto. No puede haber impunidad total. No se le puede publicar una cosa falsa sobre Jorge Díaz. Han dicho cosas, mentiras, absurdas, que en algunos casos han pedido disculpas, pero después que te ensucian, ¿no? Claro. Y alguna mancha después que te ensucia queda, ¿no? Claro. Entonces, digamos, ¿por qué tenemos esa necesidad de ser duros con las personas y suaves con las ideas? Si la calle planteó otra cosa. ¿Y la calle, acaso, no tendría la responsabilidad de observar a sus senadores que se salen del terreno de juego? ¿Y usted como presidente del Frente Amplio lo hace si en algún momento pero entiende que algún senador del Frente Amplio tiene una posición te estoy de esa preguntando utilidad? si lo haría. Pero yo lo haría, claro. La pregunta es si lo haría. Claro, si un senador del Frente Amplio le llama carancho a alguien, o mono, o gorila, yo lo haría. Es que nuestras actitudes no han sido iguales. Cuando Sendik no tenía el título, el actual ministro Peña le colocó un tuit diciendo, dígame licenciado, refiriéndose a aquel diálogo que tenía el profesor Girafales durante el Chavo del Ocho. Y ahora que él no tenía el título, y que recién lo tiene ahora, el Frente Amplio dice, bueno, o por lo menos el Frente Amplio entiende que no hay motivos para que renuncie al cargo. Tenemos actitudes diferentes, tenemos formas distintas. ¿Eso quiere decir que el Frente Amplio sea tibio? No. El Frente Amplio ha sido duro en cuestionar el tema Marcet, en cuestionar el tema Astesiano, en cuestionar el espionaje que le hicieron a los senadores Charles Carrera y Mario Vergara, en cuestionar la política económica del gobierno en cuanto a la carestía, en cuanto a las circunstancias que le estaba tocando vivir a los trabajadores por la rebaja salarial. Pero para eso no hay que tratar de animar a nadie. Para eso hay que decir que las ideas son equivocadas. Y por momentos dije que en algunos momentos ellos conviven demasiado bien con la mentira, pero es que muchas cosas de estas que dicen son mentiras. Pero puede ser verdad lo que dijeron de Denise Legrand. ¿Es verdad o es mentira lo que la senadora Bianchi publicó sobre el presidente Petro? ¿Es mentira o es verdad lo que dijo de parte del Frente Amplio que era financiado por el narcotráfico? Y si todas estas cosas son mentiras, ¿por qué yo no puedo decir que convive demasiado bien con la mentira? Si está conviviendo con la mentira e incluso ni siquiera ha modificado parte de esas modificaciones. Y no gasto tiempo en otros porque me parece que es
que son personas que viven amenazando, digamos, invitan a pelear a senadores, invitan a pelear a abogados, los amenazan que no van a poder hacer un trámite ni en aldeas infantiles, digamos, eso es patota. Yo con la patota no discuto política con los políticos. Yo al presidente de la calle lo respeto, porque es un hombre de la política. Pero si fuera un patotero, por más presidente que fuera, ¿por qué lo tendría que respetar? Pero no es. Pero hay miembros en el Senado que lo son, y que actúan como tales, y que denostan a las personas, y que las comparan físicamente, y que tratan de ubicarlos en un lugar absolutamente equivocado. Bueno, esto de animalizar la política es previo a la democracia, ¿no? Entonces deberían revisar, porque son políticas realmente intolerantes. Pereira, charlamos de mucho, seguramente queda mucho más por charlar, pero más adelante lo haremos. Las puertas están abiertas, así que otra vez que esté por aquí, por el departamento, vamos a charlar. Por el momento, muchas gracias por haber estado aquí. Bueno, aprovecho para invitar a toda la audiencia, a todos los que vivan cerca de Parque del Plata, pero también a todos los que puedan ir desde Pando a Parque del Plata, que es un lugar que se llega con comodidad, al acto del 5 de febrero del Frente Amplio. Insisto, ahí va a haber un espectáculo artístico muy variado, con músicos del departamento, con Alejandro Balvis, con Rolando Paz y con la oratoria de los jóvenes del Frente Amplio de Canelones, con Susana Muniz y con quien habla, y ojalá sea un gran acto que también la gente pueda escuchar cuál es la perspectiva del Frente Amplio. Y créanme que en ese acto se va a escuchar la perspectiva del Frente Amplio para 2023-2024, y seguramente ese va a ser el comienzo de la victoria popular, que va a ser la victoria de la amplitud del progresismo, un progresismo más amplio que vuelve a competir para gobernar y que vuelve a competir para que haya un nuevo ciclo progresista en el Uruguay. Pereira, gracias. A las órdenes. A ustedes también. Vaya el agradecimiento, será hasta la próxima, que pasen bien. Buenas noches.